Todo el mundo debería conocer lo que vamos a revelarle a usted en los próximos minutos. El libro de Enoc, el libro prohibido, perseguido por la iglesia durante muchos siglos, en donde se cuenta qué pasó en la creación, en donde se dice que hay vigilantes, seres de otros lugares del universo que nos visitan. El libro de Enoc, que tiene secretos y profecías sobre lo que va a pasar en el futuro y que está pasando ahora mismo. Prepárense porque este podcast es increíble. Si no lo eliminan de YouTube, lo que va a ver a continuación le va a cambiar la vida. El libro de Enoc, solo aquí en Más Allá Podcast. El libro de Enoc es uno de los más misteriosos de toda la historia. Para muchos está escrito allí como hemos sido vigilados por seres de otros mundos o por lo menos de otras esferas desde hace milenios. También en ese libro de Enoc se tienen misterios y se habla de cosas realmente asombrosas que vamos a contarles a continuación, vamos a revelarles a continuación. Y para hablar de eso estamos con una periodista, investigadora, magíster ya casi, que conoce mucho estos temas y desde hace mucho tiempo es muy conocida y todavía es muy conocida en otros espacios de YouTube. Aquí estamos nada más que con Yarley García, también conocida como Yayis Analiza. ¿Cómo estás, Yarley? Muy bien, Esteban, me encanta estar acá, siempre me han encantado estos temas, esta conversación, esas lecturas, libros antiguos, todos esos misterios que están ahí y de los que vale mucho la pena hablar, así que me encanta estar acá y un saludo para ti y para todos los que se conectan y para el imán también, por supuesto. Y estamos también aquí con alguien que ustedes ya conocen, ha participado en muchos programas de misterio, de historia, en muchas oportunidades en Caracol Radio, lo escucharon alguna vez, y también en otros podcasts nuestros, en Historias Paranormales. Antes de eso quisiera decir que si ustedes quieren conocer Egipto, el mundo antiguo, ir a conocer los sitios en donde pasaron estas cosas, pues yo voy a hacer un viaje junto a usted a Egipto. Escriban aquí abajo, les vamos a dejar un link de WhatsApp, ahí yo mismo les respondo y les contamos todo para que vayamos juntos. Y estamos nada más que con el imán, así lo llamaban todo el tiempo. Imán, ¿cómo está? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias, querido Esteban, por esta generosa invitación a este ya histórico programa que diriges y que devela misterios importantes sobre las realidades eternas. Muchas gracias. El libro de Enoc, un libro en donde se describe que vinieron a este mundo unos seres que llamamos ángeles, que tuvieron hijos con las mujeres de la tierra, de donde salieron los gigantes, Nephilim también, una especie de monstruos. También se habla de la caída de algunos de esos ángeles que vivirían, como dice, encarcelados debajo de la tierra, y se habla de profecías del futuro y se habla del diluvio, todo con un profeta llamado Enoc. Pero quisiera preguntarle, Imán, ¿qué es lo que cree usted que es tan poderoso, tan misterioso de ese libro de Enoch? ¿Cuáles son esos secretos que hacen que para muchos sea un libro prohibido? O en mucho tiempo en la historia fue un libro perseguido. Sí, todo empieza con la misma figura de Enoch, que en muchas culturas tiene diferentes nombres, pero es importante, es uno de los grandes paradigmas y arquetipos de la historia del pensamiento universal. Enoch es una figura que lo conocen los árabes como Idris, en el mundo egipcio como Hermes Trismegisto. Eso se sabía del mundo griego, que era el 3 veces grande, maestro. ¿Por qué? Porque tenía características como de un rey, de un sacerdote, y bueno, y tenía a su vez de un profeta. ¿Qué es lo que hace espectacular a Enoch? Que su libro y su mensaje es atemporal, no tiene tiempo, es para todas las eras. ¿Por qué? Porque el debate que él plantea es cósmico, eterno. Ya es diferente con los jubilones, donde uno ve etapas del ser humano en otros libros, pero aquí plantea un debate cósmico con el cielo. Y claro, este libro de Enoch y el personaje Enoch trasciende las religiones institucionales. O sea, de entrada se sale del contexto, sea del judaísmo, del cristianismo y del islam. Entonces, ya en un plano cósmico estamos frente a una figura de otra naturaleza, que es la justicia divina, un apocalipsis, mundos, visiones de mundos, viajes a los cielos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Enoch es una figura importante en la historia de la humanidad porque logra poner en este plano un debate difícil para las religiones monoteístas, ¿sí? Especialmente para el cristianismo y el judaísmo. Y es que el origen del mal no está en la tierra inicialmente, en un paraíso o en la tierra, sino viene del cielo, por unas figuras como estos ángeles caídos
vigilantes, Gregory, que deciden tomar una decisión que les estaba prohibida, bajar a la tierra, tomar mujeres como esposas y procrear, es decir, crear unos híbridos. Y resulta que el gran debate hoy, esto es lo que uno ve exteriormente del libro, porque el libro es para, sí, este tipo de libros son para los dotados de intelecto, de humanismo, de mística, de ciencia, de muchas cosas. Entonces, ¿qué plantea estos temas? Claro, cuando hablan de Samyasa, que es el que baja con una legión de 200, y Azazel, que son los que comandan estos grandes, 200 grandes jefes de ejércitos. O sea, no son simplemente 200 vigilantes, no, son 200 comandantes, que a su vez traen sus legiones, y se bajan al monte Hermón, y hacen un pacto. Ese monte Hermón resulta que es famoso porque hoy está en un vórtice increíble para la tierra, es decir, un sitio de conflictos entre el Líbano, Palestina, Israel, Siria, y que siempre es un sitio sagrado. De hecho, ese sitio se cree que fue el sitio de la transfiguración, que es un tema del que podremos hablar más adelante. Y resulta que ahí hay vestigios de grandes culturas, de todas las culturas de la humanidad. Entonces, está en un punto de origen de los libros sagrados, donde surge ese área del monte Hermón y esa zona del Medio Oriente donde surgió la Biblia, la Torá, los evangelios, el Corán. Entonces, no es casualidad que esté ahí. Pero lo que se plantea hoy es que no es simplemente mirar a esas figuras de Samyasa y Azazel, por ejemplo, como el caso de Azazel, que maneja la guerra, que enseña la guerra a los seres humanos, que maneja a hacer armas, sino la pregunta hoy, bueno, ¿y eso realmente, y por qué se descubre eso con gran amplitud en nuestro tiempo? Además, porque hay profecías que dicen que estos personajes van a estar guardados allí 70 generaciones, muchos de ellos, y la pregunta es, y estamos en esa época. Entonces la pregunta hoy sería, este libro que nos plantea espectacularmente Enoc, esas visiones de estos vigilantes malos, más el tema de los nefilín, de sus hijos, que evidentemente, como decía Yarley, le pide en su intercesión a Enoc porque es un hombre sabio y todos saben, espiritualmente saben quién es quién espiritualmente. Entonces se dirigen a él para suplicarle. Pero el gran debate de nuestro tiempo es que aunque se vaya al cielo Enoc y hasta el 10º cielo a pedir perdón por ellos, hay una condena. O sea, van a condenarlos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué fue lo que hicieron tan grave esos personajes, tanto los vigilantes como sus hijos, para que hubiese un castigo por millones de años o por 70 generaciones, o para encadenar como hizo Azazel o como hizo el ángel Miguel y Rafael a estos personajes en las profundidades del desierto? Lo que tenemos que mirar hoy es qué cambiaron de la naturaleza humana. Es decir, lo que nos plantean ahí es un debate donde trajeron una serie de prácticas y adelantaron el mal en la humanidad que se salió de control. La humanidad no estaba preparada. Es decir, surgió otra humanidad, porque es otro tipo de humanidad, ese híbrido, que armó un caos. Y aquí hay algo importante. ¿Por qué no es un personaje cósmico? Porque cuando uno mira el Ramayana, el Mahabharata en la India, o uno escucha los debates del libro de Gilgamesh, hablan de bombas y explosiones y vientos que le caen las uñas a la gente, el pelo, como un viento radioactivo, donde se encuentran arenas, estos libros describen polvo, arena vidriosa, verde. Y la pregunta es, ¿quién puede provocar eso? Se sabe que no es un volcán ni rayos. Bombas nucleares. Correcto, ahí viene el problema. Entonces la pregunta es, esto que nos plantea este supermaestro que es Enoc, ¿qué es lo que estaban realmente condenando? Pues que las prácticas de armas, o sea, lo que estamos mirando es que la humanidad ya tuvo una tecnología anterior. No es la primera vez que la humanidad tiene armas de destrucción masiva. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se desbordaron armas nucleares, mal uso de la tecnología, mal uso de la comunicación, como en el caso cuando acusan, no, es que este hombre transformó a las mujeres y el maquillaje. ¿Qué fue lo que hizo? O sea, ¿qué experimentos fue lo que empezaron a hacer con los seres humanos genéticos? O sea, están diciendo que estos señores le enseñaron a la humanidad algo para lo que no estaba preparado y lo están condenando no porque hayan bajado. Sí, era un delito bajar a la tierra y casarse, pero lo más grave fue lo que enseñaron para destruir la propia humanidad que provocó una catástrofe global. Esa catástrofe la estamos viendo hoy con esos Gregory, otra vez, porque hay otra forma de Nephilim aquí en nuestro tiempo. Yarley, ¿qué es y por qué es tan importante y por qué supuestamente contiene información oculta, hermética, escondida, el libro de Enoc? ¿Y por qué lo han prohibido? Incluso lo han perseguido. Un libro. ¿Por qué este libro es visto por muchas personas como un espacio en el cual se tienen los secretos del presente, el pasado y el futuro? El libro de Enoc es un libro muy, muy interesante, un libro muy antiguo que de hecho no está tampoco en la Torá judía, pero sí está en todas las tradiciones judías y es un libro que nos revela algo que encontramos en Génesis apenas en 1 o 2 versículos, donde nos cuentan sobre los vigilantes, sobre un diluvio que cae sobre la tierra y sobre una pequeña porción
que es una frasecita, pero es súper contundente, donde hacen una diferenciación entre las hijas de Dios y los hijos de los hombres. Sí, entre las hijas de los hombres, perdón, y los hijos de Dios. Hay veces que la gente lo que hace es como decir, ah, no, los hijos de Dios entonces son los que tienen alguna religión y las hijas de los hombres son como los hijos de la carne o algo así. Pero cuando uno se va al idioma original, dice, Ben Adán, Ben Elohim. Entonces, sí estaba pasando algo ahí, y el libro de Enoc lo que nos narra es qué estaba pasando, quiénes eran esos ángeles, por qué vino el diluvio, y pues también cómo esos ángeles fueron condenados. También, por supuesto, hay toda una parte ética, una gran parte muy interesante sobre cómo mantenerse en la vida, y yo creo que la razón por la cual este libro no es tan común y no es tan común ahorita, pues es por, en el caso del cristianismo, lo que representa el cristianismo, que es mesiánico, Jesús, pues el Hijo de Dios. Y este libro de Enoc para mí tiene un paralelismo muy importante, y es el hombre intercediendo por los ángeles. Y un hombre con unas características muy especiales, muy específicas. Por supuesto, esto no viene como con el canon del cristianismo, aunque los primeros cristianos sabían de este libro de las Revelaciones. De hecho, uno puede leer en Pedro o uno puede leer en Judas cómo ellos sabían quiénes eran estos vigilantes, y, por ejemplo, que hay demonios que están encarcelados por el desierto del Líbano hasta el fin del juicio. Entonces, como que todas esas revelaciones vienen de esa antigüedad, pero es algo que ya no se retoma actualmente. Realmente algo que me parece impresionante es esto, porque el libro de Enoc representa un libro escrito hace miles de años, donde se dice que va a haber un gran juicio final, unas guerras terribles que podrían ser guerras nucleares, pero lo que me parece más impresionante es que ya habla de la visita de unos seres de otro lugar del universo, porque teológicamente y fácticamente, esto es como dicen ahora, un facto, si vienen estos ángeles, si vienen estos vigilantes, no son de la Tierra. Entonces son extraterrestres, porque no son de la Tierra, son creados por Dios y llegaron por millones. Es como una invasión alienígena, una invasión extraterrestre. Les había prohibido la divinidad o Dios, según el libro de Enoc, según lo que dijo el profeta, que se mezclaran con los humanos. Pero no, llegaron, hicieron orgías, a fornicar, se enloquecieron, y las mujeres quedaron embarazadas de estos seres y llegaron a ver unos mutantes, mitad extraterrestres, mitad humanos, mitad divinos, mitad vigilantes, mitad seres humanos, que les van a llamar Nephilim o gigantes. Y después eso es tan complejo porque estos seres son medio poderosos, son superiores, según las escrituras, que el mismo Dios dice, esto es una monstruosidad, se llenó esto de gente mutante, hay que limpiar la tierra y viene un gran cataclismo. Entonces, sería como una especie de invasión extraterrestre que después tratan de limpiar con un diluvio. ¿Sería algo así? Ya leí qué piensa de esta idea de que estos vigilantes que los habían puesto era para que vigilaran a los seres humanos, pero se enloquecieron. Dijeron, vengo a vigilarla, ay, pero está muy bonita. ¡Pum! Le hicieron un hijo. O sea, le llenaron el cuerpo de una nueva entidad que va a ser un mutante gigante, que van a ser además súper fuertes, súper inteligentes, y que dicen que son perversos, ¿no? En la Biblia dicen que son malignos, un poco. Sí, esa es una historia súper interesante. Para mí es de las historias más apasionantes que yo he leído, y esa historia empieza, como estaba diciendo el imán, en el Monte Hermón. Esta gente se reúne, tenían que vigilar la tierra, vigilar cómo más o menos iban evolucionando los seres humanos y cómo iban las cosas. Se pusieron a ver a estas mujeres y hacen un pacto todos y dicen, bueno, o nos metemos todos con las mujeres o no se mete ninguno, y el que no se meta, o sea, si nos vamos a meter, el que no se meta es maldito, perdón, es anatema o maldito. Entonces empiezan ellos a meterse con las mujeres, y cuando se meten en esa relación emocional, más o menos es lo que narra la historia, empiezan a hablar, empiezan a consentir ese pollito, ¿no? A contarle cosas, a volverse todo más íntimo, y es donde les dan mucho conocimiento. No solamente le dan conocimiento de la guerra, le dan conocimiento de la política, le dan conocimiento a las mujeres de la brujería, sobre la también. O sea, cambian radicalmente toda la sociedad. Nacen estos niños, y lo que pasa es que estos niños son como gigantes. Entonces, ¿qué pasaba con esta tierra? Si estos niños se vuelven gigantes, es que ellos se tragaban todo. Entonces, claro, generaron mucha hambruna, muchísima destrucción, y ellos empezaron a esclavizar a los otros seres humanos con el conocimiento que tenían, con el conocimiento que les habían enseñado sus padres, digamos, sus padres ángeles
o extraterrestres. Y la humanidad empieza a ser esclava, a trabajar un montón, pero ¿qué pasa? Son gigantes, no dan abasto y empieza a haber canibalismo entre los Nephilim o los hijos de estos gigantes, empiezan a comerse a la humanidad. La humanidad empieza a orar, dice el libro, que empiezan a elevar unas plegarias y que esas plegarias llegan a los ángeles principales. Mire, la organización angelical que muestra el judaísmo o que muestra también la Biblia es prácticamente lo que dice Hermes Trismegisto, y es como es arriba, es abajo. Entonces, si ustedes se imaginan acá las instituciones o los ejércitos, así es arriba en el cielo. Entonces, uno puede entender que, por ejemplo, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, son grandes guerreros de esos ejércitos. ¿Qué dice el libro? Que ellos escuchan, empiezan a escuchar el clamor de la gente, hablan con Dios y Dios les dice, vaya, miren qué es lo que está pasando. Inicialmente ellos empiezan como a crear unas guerras conjuntas para ver si se acaba eso, cómo va eso con la humanidad. Los gigantes no se acaban y llegan al diluvio, y aún posteriormente, después del diluvio, pues hay Nephilim. Después, bueno, vamos a ver. Sobreviven algunos. Claro, porque por ejemplo, Goliat, ¿qué era? David mató a Goliat, Goliat era un gigante, y es tanto que los valientes de David, que es un grupo como de forajidos que tiene el rey David, después de todo un periplo que pasa, al final de esa historia de David en Crónicas y en Reyes, uno se puede dar cuenta que ellos dicen que al final ellos ya también mataban gigantes, es decir, seguían habiendo Nephilims. Pero me devuelvo un poquito. Todo esto de que los ángeles se dan cuenta, oiga, ya nos van a juzgar, nos viene un juicio, por eso es que ellos buscan a Enoc y dicen, oiga, nosotros sabemos que hicimos este pacto, nos queremos arrepentir. Y fíjate la dualidad de que, a pesar de que los ángeles no son humanos, digamos, uno podría decir, o un ser humano podría decir que es una entidad como superior, no es perdonada por Dios. Dios perdona a los humanos porque a Noé lo mete en una arca y bueno, le da la posibilidad de que resurja la especie humana, y a esos ángeles no los perdona. Y Enoc es como un escribiente, decía yo, como, así como Esteban escribiente, Enoc también, esa sería su red también, Enoc escribiente, escribe estas peticiones, las lleva ante Dios y Dios dice, no los perdono, y viene una condena sobre ellos y ellos se enteran que sobre ellos y sobre sus familias y sobre toda la tierra pues va a venir esta condena. Entonces es una gran historia de cómo esta sociedad avanza, pero avanza para ser esclavizada, ¿sí? O sea, ese conocimiento se les dio para esclavizarlo, para que sirviera pues a los deseos de estos gigantes que de alguna manera tendrían que alimentarse y que hubieran podido ser una especie impresionante, muy grande, muy fuerte, malvada, y que hubiera esclavizado, eso hubiera comido todos los recursos de la tierra. Y esto es impresionante porque en teoría lo que nos habla el libro de Enoc es de otra humanidad, que existió otra humanidad, como decía el imán y como dice Yarley, antes de esta. O sea que nuestra civilización, que tenemos registros por allá de Mesopotamia, de Egipto, desde hace 7.000, 12.000 años, no sería la primera humanidad, sino que existieron otras humanidades. Y en esas humanidades hubo esos contactos con estos seres que venían de fuera de la Tierra, que hubo híbridos y hubo estos gigantes que traían conocimientos científicos superiores en el pasado. Oye, otra cosa, perdóname, que quería decir para cerrar eso, es que, por ejemplo, en el libro del Zohar, uno encuentra algo sobre esto, y es una mención a estos ángeles, pero antes de que pasara. O sea, como que si en el Zohar dice algo como, nosotros sabemos que ustedes van a ir a la tierra, una mención a algunos ángeles, a Azazel y otros, sabemos que van a ir a la tierra y sabemos por qué van a hacer todo lo que van a hacer, y ese conocimiento no es nada, es como que dicen, es el conocimiento que nosotros les damos a ustedes porque sabemos que ustedes van a fallar y van a hacer esto. Entonces también me parece impresionante conectar esto con Dios como un creador de universos. O sea, como que nosotros a veces pensamos que la Biblia es un libro que nos enseña que solo nosotros existimos, que nos enseña que, o sea, como si fuera un pequeño pueblo todo, ¿no? Y resulta que si uno se va más atrás y mira otros libros como el Zohar, lo que habla la Cábala, es Dios como un creador y un destructor de muchos universos y de muchos mundos. Y yendo con esto que nos dice Yarley y lo que habíamos hablado, Imán, quisiera preguntarle,
Existen entonces estos gigantes, existe esto, existe esta humanidad. Esos gigantes de alguna manera sobreviven algunos incluso se vuelven medio sabios y algunos se mezclan con el linaje de reyes, ¿no? O sea, ahí... A ver, este es un tema importante porque este tema de los gigantes, tanto de los ángeles caídos como de los Nefilim, no están en blanco y negro, como lo han planteado. De hecho, cuando uno ve el mundo griego, uno ve una titanomaquia completa, de titanes. Y es contra esto que tienen, estos titanes se rebelan contra los dioses, o sea, contra Dios, contra el orden eterno cósmico vertical, porque lo que ellos hacen es romper el orden vertical al hacer estas cosas. Entonces, hay una gran batalla que después tiene que, recuerdan en el mundo griego, venir Zeus, el dios de dioses, a ponerle orden a esto porque los titanes se salen de control. Bueno, eso pasó exactamente, solo que cada cultura tiene un lenguaje para esto, cada civilización tiene un lenguaje. Hay un dato interesante de por qué eso ocurrió como un símil para que lo entiendan nuestros queridos televidentes, querido maestro Esteban Cruz, es el caso, por ejemplo, del cometa que cayó hace 65 millones de años que extinguió los dinosaurios. Sí, extinguió la mayoría de dinosaurios, en 90 y tantos por ciento, pero 90 y todos, 99, pero siempre quedan remanentes. Ahora, esto tiene que ver con la justicia divina, eso pasa también con al contrario, con el mal. Resulta que cuando uno mira el Corán, por ejemplo, que uno tiene que mirar todos los libros complementariamente porque todos estos libros de Enoch influyen en todo el pensamiento místico, espiritual de todas las tradiciones sagradas, en las tradiciones institucionalizadas, que después van a quitar y a poner y a hacer maromas. En el Corán se menciona, por ejemplo, un profeta que profetizó para gigantes, un pueblo que llama el pueblo de los Aditas, que es en lo que es Arabia Saudita. Este pueblo Dios les envió un profeta llamado Hud, sí, Saler, Hud, y profetizó y eran gigantes. Y un día no cumplieron con las leyes divinas, prevaricaron y Dios tuvo que enviar una tormenta glacial de 7 días, 7 noches y 8 días para acabarlos porque no cumplieron. Aún así sobrevivieron algunos. Esto es importante mencionarlo porque siempre han aparecido gigantes en todas las eras que hacen el bien, igual como los titanes. Entonces, hay titanes buenos. Entonces, como en el mundo griego, hay titanes buenos y titanes malos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos titanes buenos, pues obvio, empiezan a hacer cruces con la humanidad, porque la humanidad se va regenerando y se van adaptando, todo se va adaptando. ¿De dónde vienen los Nefilim? Los Nefilim es una frase, en el monte Orión, los fenicios le llamaban Osirión a esos Nefilim, que eran de Osirión, y lo vinculaban con la constelación de Orión, una constelación muy importante. Lo que nos permite entender desde el punto de vista de los que les gusta la astronomía y la astrología, ¿de dónde vienen estos gigantes mayoritariamente? De la constelación de Orión, que si bien es cierto, vienen maestros ya también de las estrellas como del Gauss, que es la constelación de Osiris en el mundo egipcio, también de esos mundos y planetas venían estos personajes, porque en últimas, los ángeles caídos no son ángeles perfectos, son hombres que estaban haciendo iban a venir a la Tierra a hacer el doctorado. Un ejemplo, ellos tenían una maestría y venían a la Tierra a hacer su doctorado. Y en ese doctorado prevaricaron, cambiaron las reglas de juego. Ese es el problema que hay. ¿Y qué es lo que pasa con el libro de Enoch? Que lo que nos enseña es que la sabiduría hace responsable al ser humano. Es decir, cuanto más sabio soy, más responsable soy. Por eso el castigo es tremendo. Porque la ignorancia sí es excusa. Es decir, para los libros sagrados, el pedir perdón y la ignorancia es excusa. Pero la ignorancia no es excusa para el sabio. Porque el sabio debe tener amor, no simple conocimiento. Y aquí hay un problema que tienen y plantea Enoch, que hay seres que son inteligentes, pero no son sabios. Y ese problema lo tenemos en nuestro tiempo. Gente que uno ve muy inteligente, muy astuta, pero no son sabios. Y a eso se debe el desorden que tenemos, porque ni ya son inteligentes, ni tampoco son sabios. Y ese es el desorden cósmico que plantean estos seres que ya se vuelven inferiores, porque vienen de arriba y caen. Mientras que Enoch viene de la tierra y mira al cielo y sube. O sea, es el hombre superior. O sea, él viene a la tierra y asciende a los cielos. El otro viene de los cielos y se corrompe. Ese ya hay que castigarlo porque es malo. O sea, hay algo que hay que corregir. Y por generaciones, ¿no? Por 70 generaciones. Yarley, iba a preguntar sobre esto. Es muy interesante esto que nos dice el imán, que es la posibilidad de que todavía haya gente con sangre Nefilim después de tanto tiempo. Si existieron los Nefilim, que no lo estoy afirmando, pero si existieron desde este punto de vista, pues intentaron ser erradicados muchas veces, eliminados en guerras y por el mismo Dios. Pero en teoría siguieron cruzándose y habría gente todavía medio Nefilim entre nosotros. Pero la pregunta que iba a hacerle a Yarley es la siguiente. Enoch, como dice el maestro, es un personaje que es humano, nace humano, y se le dan como estas revelaciones. Él no es una persona divina, pero al final es como raptado a los cielos. ¿No hay una tumba del profeta Enoch? Enoch es uno de los personajes que dice la Biblia que caminó con Dios y como caminó con Dios, Dios se lo llevó.
Caminó con Dios, o sea, habló con Dios, estuvo con él. Es que, mira que en el libro de Enoch se muestra, por ejemplo, que cuando yo les digo que él lleva las peticiones a Dios, o sea, les estoy diciendo algo literal que se escribe ahí. Y de hecho, Enoch va y va como una cosa que él describe como un lugar que parece como una plataforma. Esto ya lo hemos hablado otras veces y es que las personas pueden describir las cosas con el lenguaje y los contextos de su tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando dice Eliseo, se lo llevó un carro de fuego, que, o sea, pues él está bien, es lo que él está percibiendo frente a la sinapsis que él tiene, a las imágenes del mundo que él tiene. Pero si tú escuchas carros de fuego hoy, pues tú dices, ¿era una nave? ¿Era un avión? ¿Era qué? Y así pasa con el libro. Si ustedes se van al libro, ustedes empiezan a ver cómo él describe dónde era ese lugar y él describe otro lugar que no era su lugar donde él habitaba, ¿no? Hay quienes dicen, estos son teorías, hay gente que está de acuerdo y hay otras que no, pero, bueno, en el Zohar también dice una que Enoch es como un arquetipo a Metatrón, que es un ángel de la Cábala, el más importante. No está tan bien, según el judaísmo y la Cábala, que uno ande nombrando los ángeles, pues tienen como su nombre, una energía, pero esto es como explicativo, y es que ese Enoch, entonces uno se pregunta, será ese Enoc, acuérdense que viene la descendencia de Matusalén. Este Matusalén, el tipo que más vivió en la Biblia, y parece que ellos tenían una descendencia que era bien particular, ¿no? Era como un linaje que era bien particular. Dicen que tenía unos ojos muy brillantes, digamos, una figura muy impactante, y uno puede pensar, ¿será que tenía una genética que era un poco alterada y no era como tú y como yo? Son preguntas que nos quedan ahí en el aire. Porque supuestamente vivían mucho, ¿no? La descendencia de Matusalén eran personas que resistían muchos años, ¿no? Hasta que dice Dios, esta generación malvada no va a vivir más de 120 años. O sea, hay una modificación genética. O sea, él va a decir, nadie va a poder vivir en este mundo más de 120 años, que es lo que hoy la ciencia dice, que es muy loco. Hoy la ciencia dice, sí, el ser humano podemos hacer lo que sea, medicinas, vacunas, lo que ustedes quieran, pero no va a poder vivir más de Es 120 como si años. hubiera habido una modificación genética. Entonces, ¿qué pasa con ese Enoch? Ese Enoch es un hombre que parece que va entre los dos mundos, ¿no? Un tipo que puede hablar con entidades superiores, que puede hablar con estos extraterrestres ángeles y que puede hablar con Dios, pero además que después dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, que pasó a vivir en ese plano. ¿Qué características tendrían? O sea, es que imagínense ustedes, uno en esta carne poder salir de este plano, o sea, básicamente no podemos, o sea, tendríamos que morir a esta carnalidad, pero dicen que él no murió. Ahí dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y cuando les digo posteriormente, si ustedes van a mirar el Zohar, ahí dice, Enoch es Metatrón. O sea, maestro, o sea, eso es una cosa muy interesante. Estamos hablando de que no hay tumba de Enoch, no hay un templo de Enoch, eso no pasó nunca. Enoch dejó este libro y al final Dios se lo llevó de este mundo. Bien, ahora bien, hay una cosa importante. En uno de los viajes más importantes que hace a los cielos, al séptimo cielo. Él viaja a los cielos. Sí, correcto, él viaja por los 10 cielos. Hay 10 cielos que se habla en el libro, no, como en el viaje de Mahoma hay 7 cielos y otras cosas que eso es para otras charlas. El viaje de Mahoma a los cielos. Él llega al séptimo cielo y quien lo lleva al séptimo cielo y lo guía es el ángel Gabriel, el ángel de la revelación. El que siempre lo guió fue el ángel Uriel, que es otro superángel que maneja las estrellas, el sistema cósmico, ¿sí? Y además el guía, el protector del sol, porque lo que plantea el libro, ¿no?, es que cada mundo tiene un protector y un ángel espiritual o protectores. Bueno, describen al sol jalado por carros de ángeles, etcétera. Bueno, es una cosa espectacular. Ahora bien, en el séptimo cielo hay una cosa que impacta, muchas cosas impactan, y no cada sorprendido, en cada viaje al cielo queda sorprendido, bueno, y hasta se postra y dice esto, bueno, pone su rostro en la tierra, en el piso de cristal. Bueno, en el séptimo cielo, Gabriel lo lleva y él contempla un árbol. Y él pregunta, ¿y ese qué árbol gigantesco que hay en el paraíso? ¿Qué es el árbol de la vida? Y él trató se dio cuenta que ya habían frutas que puedan alimentar a toda la humanidad, al cosmos, a las humanidades, a los mundos. Hay un momento en que él quiere tocarlo y le dice, Gabriel, todavía no. Porque el que come el árbol de la ley y lo toque, pues se hace inmortal automáticamente. Le dijo, todavía no. O sea, como diciendo, ese no es el momento todavía. Pero él queda maravillado. ¿Por qué toco este tema? Pues porque después
evidentemente lo van a llevar y claro, lo elevan al 10º cielo donde por la luz del lugar ya toma su forma angélica, porque todos tenemos una forma angélica, todos los seres humanos, una forma angélica. La pregunta es ¿qué predomina, la forma angélica o la forma más baja? Demoníaca. El demonio, correcto. Que eso lo vamos a ver después cuando hablemos de los libros de Etiopía, donde el tema no es que el hombre sea perfecto, sino sea total. O sea, porque tenemos interiormente la maldad o la bondad. El problema es que domina en el interior del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Enoc es un personaje que todo en él es cósmico porque deja una obra para la tradición, por ejemplo, el caso de la tradición musulmana, que fue la que permitió que después se tradujeran todos los libros otra vez del árabe, otra vez de vuelta a otros idiomas occidentales. Enoc es visto como el Hermes Trismegisto y Hermes Trismegisto es visto como el gran arquitecto de la Gran Pirámide. De ahí ¿qué es la Gran Pirámide? Pues un libro en piedra que hasta ahora estamos tratando de descifrar. La pirámide de Egipto. Sí, la de Keops. La de Keops, correcto. Que además se conecta con Orión, que es desde supuestamente... Con Orión, con Sirio, etc. Entonces, claro, todo el es cósmico. Ya se sabe que si el mundo se destruyera, lo último que se destruye, obra construida humana, no es el Empire State. Lo último que se va a destruir es la Gran Pirámide, se derrite. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el libro de Enoc. ¿Por qué? Porque es el gran maestro de maestros. O sea, el maestro, por eso, ¿quién es Enoc? Vamos a ver que Enoc después se manifiesta, como dijo Arabi, Enoc es Elías. De ahí que el tema de Elías se vuelva complejo, porque en tiempos de Jesús esperaban el regreso de Elías. Y alguien dijo, no es Elías. De pronto alguien dijo como que puede ser Juan el Bautista, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? La figura de Enoc, ¿qué es lo importante? Que no solamente se fue y lo elevó Dios y caminó con él, o sea, con el gran creador, porque es el escriba de Dios, como lo he mencionado ayer, el escriba de Dios, sino que este personaje es tan grande que en todas las tradiciones va a volver, porque todos los libros sagrados dicen que va a volver Elías o Enoc o Hermes Trismegisto, etc. O los grandes maestros, como él es equivalente, él es el equivalente del mundo de la India a las diferentes manifestaciones de Vishnu. Sí, este Dios que hace las grandes revoluciones y transformaciones de la humanidad, que renueva las revoluciones de humanas, etc., ¿no? Entonces, el libro de Enoc, ¿qué es lo que nos hace? Que tenga permanente actualidad. ¿Y por qué se habló? Porque James Bruce, el primer hombre que lleva los libros de Enoc es James Bruce. James Bruce es un personaje escocés, británico, que es embajador en Argel, en el norte de África. Y en el siglo XVIII, él conoce todo este debate, va a Aksum, va a Etiopía, y trae consigue 3 copias y una la reparte en Oxford, otra la reparte en París y otra para una logia masónica. Es cuando empieza ya el mundo a conocer más de cerca el tema occidental. El mundo occidental vuelve a retomar el libro de Enoc en el siglo XVIII. Y hasta el día de hoy sigue maravillándonos porque lo que hay son señales para que las estudiemos de acuerdo con nuestro grado de comprensión. Entonces, ese personaje hoy revolucionó el conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque siempre ha sido la revolución espiritual. ¿Por qué el libro la mente de Enoc es tan compleja? Porque ya sabemos que quién fue el que escribió la tabla esmeraldina. Pues Hermes Trismegisto. Y esa tabla esmeraldina no la hemos encontrado, es una de conocimiento superior, de la lectura de los mundos, de la sabiduría eterna. Y resulta que eso es Enoc, el libro Esmeralda, ¿sí? La tabla esmeralda. Bueno, esto para decir que ese Enoc nos ha maravillado tanto, que nos asombra su viaje por los cielos, porque además ¿por qué es asombroso? Porque el libro describe momentos en que, por ejemplo, llega a un cielo, llega al 4.º cielo, y dice, ¿y esto 4.º cielo? Y se da cuenta de algo importante, que encuentra columnas donde juntos están el hielo y el fuego. Dije, ¿esto qué es? O sea, ni el hielo derrota al fuego, ni el fuego al hielo. Esto es termodinámica invertida en la ciencia, en la física. O sea, cuando tú ves hielo y fuego a la vez que no se invaden, ¿sí? Y que conviene, esto es una cosa que es para la ciencia del futuro, ¿sí? Para los viajes espaciales largos. Bueno, esto para decir que ese personaje es guía para astrónomos, para los científicos, de los viajes espaciales, porque describe lugares como si fueran agujeros negros. Por ejemplo, cuando llega al final, hay una cosa importante con Enoc, que es para la ciencia y los científicos. Él encuentra que el universo sí tiene bordes, límites, los mundos. Y llega un momento en que encuentra un abismo y dice, no hay nada. Pero nada no es vacío, es algo más que la nada. Es vacío. Y se encuentra con cosas como esas. Y es inexplicable. La gente puede decir, agujeros negros puede ser en nuestro tiempo. Bueno, es una lectura para los astrólogos, para los astrónomos, para los místicos, científicos, para el teólogo. Depende del nivel de comprensión y el nivel intelectual y espiritual o de intelecto intuitivo, van a entender ese libro. Eso pasa pues con la Gran Pirámide, ¿no? La gente dice, no, allá solo hay una tumba. No, ya sabemos que no hay una tumba. No se ha descubierto ninguna tumba, ya sabemos que aquí hay una guía con el cielo. O sea, que ese libro que es la Gran Pirámide está conectada con el cielo. Lo cierto es
que históricamente ya muchos pensadores han dicho, la Gran Pirámide es un libro en piedra hecho por Enoch. Eso ya nos dice mucho porque es un misterio, y en todas las culturas se le busca, con diferentes nombres. Entonces todos yo por ejemplo me considero un musulmán enoquiano. Alguien dice, yo soy un judío enoquiano. Alguien dice, puede ser un cristiano enoquiano. Alguien puede decir, hasta soy un ateo enoquiano, porque en última estoy maravillado con ese viaje. Eso es lo que nos asombra de ese personaje, y debemos... y otra cosa importante. Si los ángeles caídos lo llamaron, si los gigantes y todos quisieron que intercedieran por ellos, ¿qué significa? Pues que nosotros también tenemos que hacerlo, invocar a Enoc. Ese es el reto nuestro, invocar a Enoc, decir que nos ayude, que nos dé... Y aquí viene otro asunto que es el más difícil para la Iglesia Católica y para la cristiandad. Es que no solo Cristo salva, porque plantea una revolución, y por eso ese libro fue prohibido en el concilio de la Odisea, y luego en el concilio de Nicea lo rematan en el siglo IV, se van contra él, y lo ignoran, hasta que lo hacen desaparecer de Occidente. ¿Por qué? Porque plantea que si este hombre puede interceder por ángeles y por gigantes del cielo, que vienen por híbridos, o sea, por otra humanidad, pues significa que es nuestro intercesor también, y que ese intercesor puede llegar a ser más grande de lo que nos han dicho de otros, que dicen que es el único salvador. O sea, nos plantea una serie de salvadores en plural, no en singular. Vamos a hablar ahora también porque el libro de Enoch supuestamente también tiene profecías de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que está diciendo el imán es muy impresionante, porque hablaría de que Enoch sería una figura para todas las religiones más poderosas, incluso que sus propios profetas y sus propios figuras centrales. Pero ¿qué te impresiona más, Yarley, de esos viajes, de esas visiones de Enoch, de lo que él supuestamente ve del mundo espiritual o de esos otros mundos, o de lo que él cuenta que son esos otros mundos? ¿Qué te impresiona a ti o qué te impresiona más de lo que significa Enoch, ¿no?, como personaje? A mí lo que más me impresiona de Enoch es la capacidad que tiene un ser humano, digamos, sí, un ser humano, de conectarse con Dios frente a la cultura actual, ¿no? La gente se la pasa buscando a Dios en todos lados y a través de todos lados, a través del cura, del imán, del rabino, y Dios es como Dios está al alcance de todos. Otra cosa que a mí me impresiona, pues son las visiones apocalípticas que tiene, como si en todos lados se nombra como un juicio final, pero también una esperanza para la humanidad. O sea, toda la gente que le teme al apocalipsis y a las profecías que uno va a encontrar en muchos lugares y en muchos libros como el de Enoch sobre el final del mundo, a mí me impresiona mucho que encuentren ese temor, porque al final eso es como una transición, siempre se está hablando como de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de un lugar donde las personas como que van a subir de naturaleza, a experimentar paz, y eso es una promesa. Entonces la gente, cuando piensa en las profecías apocalípticas que uno puede encontrar en libros como Enoch, siempre es con muchísimo temor, y de lo que se está hablando es de una transición de naturaleza, de una evolución para el ser humano, también de que encontremos la paz y otras cosas, y a mí me parece que eso debería empezar a verse así. Nosotros vemos los grandes problemas de la sociedad, y por ejemplo los grandes problemas que enfrentó esa sociedad por la manera también como los seres humanos abordamos el conocimiento, ¿no? Cómo abordamos la política, cómo abordamos inclusive los conocimientos ancestrales, y cómo nos metemos en guerras por todo. Entonces, como que esas profecías nos llaman a tener una transición y una elevación del intelecto y también del alma humana hacia procesos pacíficos, hacia procesos más evolucionados. Eso también me parece muy interesante. Y lo otro que me parece muy interesante, si uno lo quisiera ver desde la otra cara, y esto sí se lo dejo a la audiencia, es lo siguiente. Como yo les estoy contando esta historia, o como uno la puede leer, pues los ángeles más o menos son los malos de la película, ¿no? Porque son los que bajaron, tuvieron hijos, pero además trajeron un conocimiento a la humanidad. Pero del otro lado, uno también se pregunta, ¿quién arriba nos quiso tener como seres muy inferiores y por qué, no? Porque nunca pudimos recibir ese conocimiento, y porque eso se vio como una rebelión. Entonces vienen ahí también muchas otras teorías de, oiga, nos trajeron acá como una granja de La granja humana. esclavos. Sí, somos una granja humana. O sea, ¿qué espera el universo de nosotros? Si hay otros habitantes en el mundo, ¿qué lugar ocupamos nosotros? ¿Y por qué fue tan grave que nos trajeran conocimiento? O sea, ¿por qué nunca nos lo quisieron traer de entrada? Son preguntas que me quedan de ese libro. Sí, Yarley, como lo dices, hay un teólogo muy famoso, Salvador Freixedo, búsquenlo, Salvador Freixedo, que decía que nosotros vivíamos en una granja humana,
él era jesuita y decía, los alienígenas, incluso la Virgen de Fátima y las apariciones de muchos deidades, de muchos seres santos y demás, realmente decía, son de otro mundo, nos están vigilando como los vigilantes de Enoch y todavía seguimos siendo una granja humana, decía Salvador Freixedo. Pero más allá de eso, Imán, hay algo que me parece importantísimo de Enoch y es su visión del futuro, las profecías, porque es un libro profético. Él va a los cielos, pero también se le revela lo que va a pasar en el futuro. Y como decía Yarley, esa revelación del futuro es una destrucción otra vez de la humanidad. Es como si estuviéramos en ese proceso, si fuéramos destructivos todo el tiempo. Si los humanos, por naturaleza, como usted dice, tenemos un demonio y un ángel, pero ese ángel está siempre allí esperando que lo invoquemos para la paz, pero siempre hay un demonio que quiere que destruyamos todo, que creemos armas para acabar con el mundo, que hagamos guerras, que dominemos y humillemos a los demás. Es como si tuviéramos por dentro una máquina destructiva de nosotros mismos, autodestructiva. ¿Qué dicen esas profecías de Enoch y por qué las ocultaron tanto? Porque es que la Inquisición persiguió a Enoch y la Iglesia persiguió a Enoch y en otros grupos ortodoxos judíos también se buscaba que Enoch no estuviera ahí dentro del canon, ¿no? Que esto no es la palabra de la revelación de Moisés. Siempre tratan de ocultar a Enoch y creo que mucho de eso es por esas profecías apocalípticas. Sí, maestro Esteban, el tema que hay es que ese libro le mete el diente a un tema complejo, al tema de los futuros salvadores de la humanidad. Por ejemplo, el capítulo 71 del libro de Enoch dice que se manifiesta el Señor, habla del anciano de los días, habla de un personaje, bueno, que es de cabello bien blanco como la nieve y vestido de un traje de luz espectacular y viene con un ejército de ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel y millones de ángeles, así es. Y se dirige a Enoch, textualmente el libro le dice, tú eres el hijo del hombre. Otros dicen, han traducido de acuerdo con la conveniencia cristiana, es él, el hijo, hablando de otro, no, pero hay un asunto. Se está refiriendo al mismo Enoch, diciendo, tú eres un personaje de todos los tiempos, como ese espíritu de verdad que regresa, y tú vas a regresar diciendo, tú eres ese hijo del hombre. Pero también habla de otros personajes, un león, un personaje que viene en el futuro. Es decir, lo que está mirando aquí es lo siguiente, unas figuras que han venido históricamente. ¿Quién es el anciano de los días? Es una figura que fue creado antes de la humanidad, antes de los cielos, antes de los universos, cuando no había nada. Esa figura se encuentra fácilmente en el mundo del hinduismo, que es Shiva. Shiva es el constructor y destructor de humanidad, pero van a venir con una serpiente, media luna, con una collar de calavera. Ese es aquí lo tenemos entre los chipchas. Chipchacún. Chipchacún es entre una bochica, es un personaje que destruyó a una humanidad porque se portaban mal y los azotó hasta que vino Bochica a ayudarlos. Bueno, ¿por qué tocamos esto? Porque cuando se habla del anciano de los días se refiere a un espíritu superior que ha estado siempre ahí ayudando y vienen otros maestros como el hijo del hombre, que ese hijo del hombre, uno de ellos por supuesto es el mismo Enoch o Elías, que siempre ha aparecido Enoch o con otros nombres, y con otros como Bochica, Kukulcán, Buda, Krishna, es una figura de esas características. Entonces, ¿qué pasa? Y otra figura más que viene como en forma de león, que león Judá, no sé qué león de Judá, que viene en una forma en la cual es como una especie como el Horus de Egipto, como puede ser el elemento como el de Jesús o etcétera. ¿Qué es lo que pasa? El tema es que al final de los tiempos va a venir esta figura. Estas figuras, parece que no es una, son varias, o sea, no es solo una, porque habla de tres figuras importantes al final de los tiempos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno coge la Biblia? Que hay unos personajes que se salen del canon bíblico o se salen del canon que uno ve normalmente del Corán o de los evangelios. Hay unas figuras que son capitales y como que desubican a todo el mundo porque no las puedes meter en un contexto institucional. El caso de Melquisedec, que evidentemente este personaje anciano de los días es un personaje característico muy parecido a Melquisedec, que es rey, sacerdote, profeta, no tiene linaje, no tiene descendencia. Este personaje todavía no lo han podido definir. La Biblia lo menciona y punto, y salen rápido de él porque no saben cómo explicarlo. Ese es el anciano de los días. Entonces, ¿qué pasa? Significa que ese apocalipsis, como mencionan la venida de estos personajes, estas tres figuras que menciona ese capítulo 71 y 69, etcétera, porque es muy dispendioso, y tiene muchas interpretaciones, no es solo una figura, eso quita un problema de entrada, que el Salvador no es uno solo, sino que hay varios salvadores o grandes maestros que vienen a librar una gran batalla del fin de los tiempos. Y la humanidad va a ser juzgada, toda la humanidad va a ser juzgada, nadie se escapa, ni los profetas, ni ninguno, ni los hombres. Pero lo más asombroso es que dice Enoch que esto es un rompedero de cabeza, los mundos y las estrellas van a ser juzgadas también.
Y dice, hay estrellas que caen, no cumplen su ciclo y Dios las castiga, las encadena y también, o sea, un castigo sobre mundos completos, sobre constelaciones, sobre, o sea, esa guerra que hay aquí, como es arriba es abajo, que mencionaba también Yarley de Hermes Trismegisto, que es importante, que es el mismo Enoch, ese debate es en los cielos. Entonces, la pregunta es que las señales que estamos viendo, ¿sí? Donde la tierra, también menciona otras partes del libro, se desestabiliza la tierra, las cosechas salen antes de tiempo, o se retrasa la luna, o sea, lo que estamos mirando, un desorden de la naturaleza. Entonces, claro, nosotros tenemos unas señales que se llaman el fin de los tiempos, o lo que se llama en el mundo del hinduismo el Kali Yuga, las señales del fin de los tiempos. Estamos en esa era. El problema radica en que nosotros no podemos adelantar eso ni atrasarlo como queremos, como pretenden algunas sectas religiosas o ideológicas que quieren adelantar el Armagedón. No, eso lo decide Dios. ¿Por qué es importante mencionar ese tema de los Armagedones? Uno, porque significa que ese periodo del Kali Yuga es de siglos o miles de años, que es poco en términos astronómicos, es poco. Es un tiempo pequeño. Entonces, claro, la pregunta es que si vemos señales de gigantes, de estos Nefilim en nuestro tiempo con otro rostro. Y eso es lo que tenemos que tener la capacidad hoy el ser humano, los hijos de Adán, porque hay que recordar que Enoc es el séptimo descendiente de Adán, y Adán es un hombre perfecto que viene de los cielos. Y las hijas de Adán son bellas, pues por eso se enamoran los ángeles, que son tremendamente bellas, los enloquecen. Son hijas de Adán. Tienen un olor especial, un humor especial, un sexo especial, o sea, eran seres de otra dimensión. De hecho, venimos de las estrellas porque somos hijos de Adán y Eva. Muy sencillo. Entonces, sí es cierto que estamos en el final de los tiempos. Lo que tenemos es que mirar con ojos críticos el libro para decir, ¿y cuáles son esas señales? Y también los opositores, ¿no? El diablo, o sea, y además otra cosa. Significa que los Nefilim y muchos de estos ángeles caídos que están amarrados en el desierto, que los amarró Miguel, Gabriel, etcétera, los van a soltar poco a poco. ¿Por qué? Porque los sueltan para ver si aprendimos. Porque el objetivo de ese ser es engañar, y algunos se van a regenerar. Algunos de esos caídos van a decir, no, tenemos que cambiar, porque si queremos hacer el doctorado y recuperar y cumplir, ¿sí? Debemos cambiar. Entonces, un sector de ellos va a cambiar y dice, nos ponemos del lado del bien, otros no, se van a rebelar y dicen, no, aquí esto no es posible que estos seres humanos sean superiores a nosotros, porque es uno de los grandes debates que hubo con el mal desde un principio. Es no reconocer que el ser humano puede ser superior a ellos. Eso nunca les gustó por orgullo. Es que es arrogancia. El tema del mal es arrogancia. ¿Cómo así que esos seres hechos de barro son superiores a nosotros? No, nosotros somos superiores. Estamos hechos de otra luz. Bueno, van a aparecer esas figuras, van a ir saliendo. Los leviatanes, bueno, etcétera. Monstruos, pero eso tiene personificaciones en personas, o sea, en instituciones. La clave está en decir, oye, esas instituciones que tenemos en el siglo XXI que empezó con guerras, no con paz, porque se pensaba, por ejemplo, que el siglo XXI iba a ser un siglo de paz, porque aprendimos que el siglo XX era terriblemente sanguinario. Entonces uno dice, si esto empezó con guerras el siglo XXI y cosas terribles, y se avecinan pandemias, etcétera, guerra, ¿cuáles son esos Nefilim de hoy? Ese es el debate de hoy, y eso nos va a acelerar el final de los tiempos. Y por supuesto significa que ese Enoc, que caminó con Dios, que ese maestro, ese gran maestro que es el Señor de los días, que es el Hijo del Hombre, ¿sí? O los hijos los hijos del hombre, porque son varios parece, como están las cosas, ¿en qué momento nos preparamos para su regreso? Y tenemos otro problema, que confundimos nuestro tiempo vital con los ciclos de la historia. Entonces queremos que esa figura aparezca hoy. Y yo quería hacer, ya estamos llegando al final, hacer también estas preguntas que tienen que ver con el libro de Enoch, a Yarley y también al maestro, pero hay algo que me llama la atención que había dicho Yarley, y es que según el libro de Enoch hay unos demonios que están debajo de las arenas del desierto, que fueron capturados por los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, en una especie de lucha y guerra, y los tienen metidos allí en una especie de jaula, están metidos allí. Y que en algún momento mucha gente dice, esos demonios realmente existen en esta zona. Y hay gente que, incluso hay lugares geográficos que hablan de que esos desiertos están poblados por esos seres o que están ahí abajo. Muchos dicen que estos seres van a empezar a salir durante el momento del fin del mundo. También quería preguntarle un poco sobre esa visión profética de Enoch que piensa Yarley, de ese final, ¿no? Que todo tiene un inicio, todo tiene un final, y el final en este caso sería el fin del mundo, pero ese fin del mundo en donde hay unos que sí sobrevivirían y serían otros simplemente destruidos, o el mundo sería destruido, pero sería el inicio de algo nuevo, no es solo el final, sino es el inicio de algo nuevo.
Y en parte el libro de Enoch al profetizar eso se condenó porque va en contra de muchas otras doctrinas y muchas creencias, porque en ese final del mundo no aparecen los grandes líderes religiosos que fundaron todas las religiones. O sea, es como un momento en que sí, va a llegar, va a haber una lucha otra vez y va a reiniciarse el mundo. Es como un restart otra vez, es como algo así. ¿Sí estoy viendo o no? Sí, lo que pasa es que yo lo que veo es que las religiones y las maneras con como las que se concibe la sociedad también es como tiene que ver con la hermenéutica que nosotros hacemos del mundo y de ciertas cosas que leemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, aparece el término destrucción eterna, o sea, ¿qué es la destrucción eterna? Cuando uno lee en ciertas escrituras, si fuera destrucción, ¿por qué sería eterna? ¿No? O sea, como que nos habla de otras cosas y otros conceptos que nos llevan ahí sobre los que nosotros tendríamos que pensar. Yo siempre he sido positiva con el apocalipsis y con ese tipo de profecías, de verdad lo quiero decir, porque es que yo siento que nosotros constantemente nos destruimos. O sea, la gente teme una serie de cosas que pasan constantemente en nuestra humanidad. Nosotros somos una humanidad profundamente destructiva. Hay que ver las cosas que están pasando hoy en el mundo en vivo y en directo. O sea, hay gente que dice que antes el problema de la humanidad es que no tenía acceso a información y que grandes tragedias que pasaron en el mundo era porque la gente no sabía. Y hoy la gente sí sabe. No las voy a poner acá en la mesa porque no quiero que nos bajen el podcast, pero hay muchísimas cosas que la gente sabe y está viendo, las estamos viendo en tiempo real. Imagínate las redes, el internet, la tecnología que nosotros tenemos hoy nos permite ver como en una gran pantalla grandes películas de acción, los discursos de grandes hombres que están destruyendo nuestro mundo, literalmente están destruyendo nuestro mundo. Entonces la gente se pone a pensar en el apocalipsis y lo ve como algo terrible y nosotros ya estamos destruyendo este mundo. Ya hay muchísimas guerras, ya hay muchísima hambruna, cosas que nosotros podríamos resolver socialmente, nosotros no hemos sido capaces. Económicamente hay muchos estudios que dicen que nosotros podríamos solucionar el hambre del mundo. Eso está más que comprobado. Sin embargo, hay muchísima hambre en el mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos en esos términos de destrucción, lo que debemos pensar es en un término de cómo vamos a ser capaces de evolucionar hacia una sociedad que piensa mejor, no en términos económicos, no en términos del dinero, sino en otras cosas. Pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo entrarían a mediar ese tipo de cosas? Entonces, a mí me gusta, yo siempre he sido fan del apocalipsis, pero no en el sentido macabro, sino en el sentido que te estoy contando. Y también yo siento que hay algo en todos esos libros que son de muy atrás, el libro de Enoch y eso, y es que es muy curioso que se conecten, no solo este, sino con otras culturas en ese fin del mundo, en esas profecías y en ese juicio final. Yo de verdad que si algo que veo que conectan, digamos, no solo como religiones, sino toda esa literatura ancestral lleva al ser humano a eso. A mí eso me parece curioso y yo veo, pues yo no tengo en este momento ninguna religión, hace muchos años que no tengo ninguna religión, pero yo veo eso y yo digo, wow, hay como un montón de señales que nos están conectando hacia allá y eso me parece interesante. Y bueno, ya estamos llegando al final y quisiera simplemente hacer dos preguntas más para terminar como conclusión. Imán, le quería hacer la pregunta como conclusión. Esas visiones, ¿cómo son esas visiones del futuro o de lo que sería nuestro presente, del futuro de Enoch, de la destrucción del mundo? Y para usted, ¿qué es lo más importante y por qué el libro de Enoch se ha vuelto tan fundamental y por qué lo buscan muchas personas? Hoy en día mucha gente busca, ustedes que llegaron acá a este podcast, quiero saber qué es lo que tiene el libro de Enoch, ¿por qué me llama tanto la atención? ¿Será porque ahí se habla de la intervención de estos seres extraterrestres? ¿Será porque allí se habla del final de los tiempos? ¿Será porque allí se habla de la antigua humanidad, de varias humanidades y varios mundos, como un concepto que no se inventó Marvel ni los cómics del multiverso, sino que ya existía ese multiverso, sobre todo en este libro de Enoch, porque se habla de muchos mundos? No sé, quería preguntarle cómo serían esas visiones de Enoch del fin de los tiempos y preguntarle de una vez, ya para terminar como conclusión, ¿por qué cree que atrae tanto el libro de Enoch hoy en día, más que la Biblia, más que muchos otros libros sagrados, busca la gente el libro de Enoch? Para que encuentren por qué es importante el libro de Enoch, solo tienen que ver Jeremías 6:16. Lo remito que dice 6:16. Dice que nos paremos y miremos los caminos antiguos. Eso es clave. O sea,
cualquiera que vea ese versículo va a tener que replantearse la importancia del libro de Enoc, de por qué tiene que estar en la Biblia hasta el día de hoy, no haberse quitado, y que fue un error. No una simple lectura de reflexión, no. Es un libro que debe haber sido más que canónico, un libro principal y vertical. Dice, hay que recorrer tenemos que mirar los caminos antiguos. ¿Qué camino antiguo? Como el de Enoc, por ejemplo. Muy claro, ¿no? Es muy claro. Entonces, ese es un reto que tenemos todos en este mundo. Entonces, ¿por qué es importante el libro de Enoc? Porque nos llama a un despertar espiritual de la conciencia, en todos los campos, en el campo astronómico, místico, filosófico, esotérico, en todos los campos. Y porque nos permite conocer mejor las instituciones religiosas. ¿Qué es lo bueno y lo negativo de ellas? Porque resulta que hay que mirar qué instituciones han permitido que este pensamiento, este tipo de mensaje no haya sido eliminado. Es importante. ¿Y por qué el poder político sobrepasó al poder religioso y el poder instituido fue el que empezó a eliminar libros de acuerdo con, buscando el poder, no el amor, que es en última el mensaje de Jesús, en el caso de Jesús de Nazaret? Sí, que lo vemos cuando se analiza el caso de Etiopía. Entonces, Enoc es tremendamente actual porque nos permite tener ojo crítico sobre las instituciones y sobre los libros actuales, sea el Evangelio, el Antiguo Testamento, la Tanaj, el Corán, etc. Y ahí es cuando uno se da cuenta de un asunto, que las instituciones nuestras, las grandes religiones, que sobre todo el cristianismo y el islam, que son las mayores, las que tienen más de la mitad de la humanidad, nos permiten entender algo fundamental, que cualquier tradición espiritual seria debe tener unas leyes exotéricas exteriores para gobernar la economía, la política, etcétera, los rituales, y deben tener unos principios esotéricos y místicos, gnósticos. Y ese libro de Enoc tiene esos dos elementos. Lo exterior, sobre todo cuando se profundiza en otros temas, en otros libros, como jubileos, etcétera, sino que es un libro tremendamente cósmico, astronómico. Entonces, ese libro permite una reflexión mucho mayor que el dogma, los dogmas establecidos de las instituciones, ¿sí? Entonces, rompe con todo y nos recuerda, repito, a unas figuras que están fuera de serie de la Biblia, que están ahí y la gente, como el caso de Melquisedec, Enoc, los que han desaparecido, no murieron, como el caso pues, de Elías o el caso del mismo Jesús de Nazaret, ¿sí? Y de otras culturas que desaparecieron, nos plantea los que no murieron, grandes maestros de la humanidad que hemos visto a través de la historia que no murieron, que desaparecieron, ¿sí? En todas las culturas como Bochica, Quexacoa, Cuculcán, Viracocha, Nuestro Mundo, Yurupari, etcétera, que quedaron de volver, o el caso de Krishna, etcétera, nos plantean el regreso de esos hombres. Es decir, que hay un mensaje eterno que es parecido en muchas culturas y que lo que tenemos es que actualizarlo. Y eso fortalece el diálogo entre civilizaciones. Este libro nos permite dialogar con el mundo, porque es universal. Es de lo más universal que hemos visto. Y cuando entendemos este libro, por eso lo quitaron de la Biblia, porque quedó incompleto, porque, como decía Yarley, solo apareció que lo mencionaron unos cuantos versículos del Génesis, capítulo 6, y punto. Sí, pero ¿esto de dónde salió? Como un mago sacando una paloma o un conejo. ¿Pero de dónde salió esta historia? El libro de Enoc nos permite ampliar el conocimiento de la Torá, de los evangelios y del Corán y de otras tradiciones, incluyendo las tradiciones ancestrales de nuestros pueblos americanos. Bueno, ese es el mensaje. ¿Dónde pueden buscarlo usted, Imán, si alguien quiere contactarlo o quiere buscar información sobre usted? Bueno, Imam con M, Julián Zapata. Ahí tengo un canal que se llama Islam 360 grados. Lo mejor es que aquí veo los programas, donde me pueden ver los programas de las entrevistas que hace aquí el maestro Esteban Cruz, con historias paranormales, más allá, y bueno, otras entrevistas. Y otra cosa, que nuestro gran proyecto, y dejo mi número telefónico, 57, que es el código de Colombia, 310-297-6381. 310-297-6381. Y quiero decirles de paso que como soy tan enoquiano, antes de irme de este mundo, vamos a dejar un centro internacional para el diálogo entre civilizaciones que va a tener biblioteca y museo de la religión y tradiciones espirituales. Ese es mi proyecto de vida, porque tengo que ser consecuente con lo que estoy hablando, porque no todo puede ser abstracto. La gente va a decir, bueno, pero este imán que nos está hablando en el aire nos va a llevar con Enoc a recorrer los cielos solamente virtualmente. No. Vamos a construir el más grande centro de civilizaciones y una gran biblioteca de historia de las religiones y espiritualidades para que los colegios para cuando haya una pandemia o cuando ya nos quedemos sin los satélites Sterling que nos están montando aquí arriba, entonces no tengamos más, entonces pues volvamos a los libros. Es otro mensaje de Enoc, que tenemos que volver al libro, a los pergaminos, no solamente lo virtual, porque el día que se queman los satélites con una explosión nuclear, ¿qué vamos a hacer? Nos ponemos a llorar, no, hay que volver a coger los libros. De ahí que es un rollo.
y son muchos rollos el libro de Enoch. Pero bueno, los invito a que formen parte de este proyecto del diálogo entre civilizaciones y que este año podamos hacer la cumbre mundial del diálogo entre civilizaciones en Colombia, si Dios quiere, en América Latina, porque lo necesita Colombia, lo necesita la humanidad. Muchas gracias, Imán Julián Zapata. Yarley García, ¿dónde pueden buscarla? ¿Dónde pueden contactarla? Bueno, hay que decirle a la gente que me encantan estos temas, hablar de esto es mi pasión, no es a lo que me dedico, pero sí me pueden buscar en @yayisanaliza. Yo acabo de empezar un canal de YouTube, TikTok, Facebook, bueno, todas las redes que quieran, pero ahí hablamos de algo mucho más escabroso, mucho más difícil de analizar, pelechar y todas las cosas, y es de política y geopolítica. Muchas gracias, pueden buscar a Yayis Analiza y ahí pueden ver todo lo que ella habla de política y les recomiendo ese canal. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, de verdad ha sido un placer. Si les gustó este podcast, por favor, compártanlo con sus amigos, mándeselos a su amiga ya del grupo de WhatsApp, a la señora Yolanda, mándeselo a todo el mundo, colóquenlo en sus redes sociales. Gracias por estar con nosotros, ya saben, si quieren ir a Egipto, aquí abajo está nuestro WhatsApp para que me escriban y al final solo me queda decirles que por más lejos que andemos, siempre va un más allá, se les quiere.